que el Rambam trae, el punto principal, ¿cuál era? ¿Cuál es la definición de Dios más importante que trae el Rambam acá? ¿Cuál es la diferencia entre viene antes de las criaturas y fe? Independiente, ese es el punto. Es una existencia que independe de las criaturas. ¿Y las criaturas cómo son? ¿Dependientes o independientes? Dependientes, fe mejor. Yo quiero una vez más tratar de este tema e intentar explicar a ustedes un poco cómo funciona la idea. Es así. Ustedes, vamos a hacer ahora una imaginación dirigida. ¿Sí se habla en español? Imaginación dirigida. Una imaginación dirigida, ¿sí? Tranquilo, ya en la mañana, ¿sí? Ustedes pueden ahí respirar, quieren cerrar los ojos, abrir los ojos. Imaginen ustedes las cosas que están alrededor de ustedes. Mesas, sillas. Dime, esta extender acá, ¿él podría haber dejado de existir o es obligatorio que él existía? Él existe, ¿no? Podría dejar de existir, ¿no? O sea, ¿podría pasar en el mundo que este extender nunca iba a venir a la existencia? En la historia de la humanidad, ¿puede ser que este extender nunca iba a existir? Podría, ¿no? Alguien podría no haber hecho él. Okay. Entonces, ¿el extender es una cosa con existencia posible o con existencia obligatoria? Posible. Joshua, ¿cuántos hermanos o hermanas tenés? ¿Cuántos? Dos. ¿Conoces tu hermano número 3? Lo llaman a él Moishe. Él, yo qué sé, es un motoquero que huyó de la casa antes que habías nacido. Y en el final de las cuentas él entró para el Jihad Islam y está ahora en Siria luchando. ¿Conoces a él? ¿Él existe? No existe, ¿no? ¿Él va a existir algún día? Improbable, ¿no? Pero él podría haber existido. Podría, ¿no? Entonces mira, el tercer hermano de Joshua, él no existe en la práctica, pero la existencia de él es posible o es imposible. Posible, ¿no? Hay una segunda categoría. Miren que todo esto es la misma categoría, la categoría de existencias posibles. No importa si en la práctica existen o no. Yo quiero contar a ustedes que hay una otra categoría de las existencias imposibles. ¿Ustedes pueden imaginar algo que la existencia es imposible? Imposible. No. ¿Él es imposible de existir? Ok. Imposible. Por ejemplo, un triángulo con 4 lados. ¿Es posible o imposible? ¿Un triángulo con 4 lados? Yo pienso que lo van a llamar de cuadrado. Tiene como, se puede hacer Okay. Entonces, mira, nosotros tenemos candidatos a cosas geniales en la clase. Los que van a inventar una color, unos que van a inventar un triángulo con 4 lados. Besat Hashem, ustedes cuando lo logren, vengan a visitar a nosotros. Por enquanto, yo no creo. Pero ¿por qué el triángulo de 4 lados es imposible? Si un triángulo son 3 lados. Ya fe. La definición, vamos a definir mejor. La esencia del triángulo es 3 lados. Si yo agarro el triángulo de 3 lados, lo abro y lo pongo más a un lado, no es que es el mismo triángulo con 4 lados, solo cambia la esencia, es otra cosa, es una mutación. Entonces un triángulo de 4 lados es imposible. Hay otras cosas imposibles, ¿no? Por ejemplo, una dupla de 3, una pareja de 3, macho. Hay un montón de cosas imposibles, ¿sí? No son muy relevantes a nosotros la vida. Ahora yo quiero mejorar un poco más el concepto, es para entender el concepto de Rambam. Ustedes ya oyeron hablar de la medusa. Medusa. ¿Quién es la medusa? ¿Cómo es la medusa? Figura mitológica. Tiene pelos son víboras en los pelos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes ya conocieron una medusa? No muchos, me imagino, ¿no? Okay. Já viu peões acordando? Okay, cambiamos de tema, no la medusa, lo que sé, la fénix. Pero El animal yo lo conocía, la medusa. okay, dejan las vidas particulares de ustedes fuera de la clase.
Pero la medusa es posible o imposible? Impossível. Posible. Possível? ¿Hay alguna contradicción entre la definición de la medusa, la esencia, y el hecho de que ella existe? Es como un triángulo de 4 lados la medusa. No, O sea, ¿hay medusas, sí o no? no, No hay. Pero ¿podrían haber medusas? podrían ser. Como? Não sei. No Ya es fe, algo que si no existe. sabes es porque es posible. O sea, en la práctica en nuestro mundo no hay medusas. Pero yo puedo imaginar, no hay ninguna contradicción entre la idea de la medusa y la existencia. No, no pasó, la evolución no. Não, teoricamente deve falar que existe a Fênix, a gente não consegue fazer nada. Dejar la Fénix. Pero ¿entienden el concepto? El concepto acá de posible no tiene nada que ver con si él existe en la práctica. Yo también sé que en el mundo de nosotros no hay medusas, ¿sí? No vas a encontrar ninguna. Pero lo que quiero decir es que teóricamente, a nivel de clasificación, la medusa es posible e inexistente. Que nem os dinossauros. Dinossauros son posibles si existieran. Mas Não, por exemplo, um desenho de um monstro que você cria. É possível? un Existe? diseño de un monstruo. Sim. Se Que você tem- cria você criou uma figura ali. Sí, el monstruo no existe porque el mundo no se desarrolló de este modo, ¿no, Juan? Pero podría haber un mundo donde hay un monstruo, no hay Es ningún posible. problema, es posible. Mansão Foster para. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la medusa y tu tercer hermano que nunca existió y nunca va a existir? Não, se tu gosta, não. Bravo. Dos Ninguna, anões, ¿no, Juan? dos Entonces anões. los dos son No, no posibles. Los ejemplos que pone Raman son Dinossauro não existe esse Eu chute. fui lá el também. elefante con alas y Então, una... Navío de hierro volando en el aire. Bueno, eso... Benet, uno de los ejemplos de Raman para una cosa imposible no es solo el triángulo de 4 lados, es un navío, ¿cómo se dice en español? Un barco de hierro volando en el aire, ¿sí? Pô, mas aí ele errou, é porque era aquele. No, Juan, no, Juan, no, Juan. Pero el concepto sigue, cualquier avión es un navío de hierro volando en el aire. Pô, mas o dirigível parece muito navio. Puede ser, pero el punto de él era que él pensaba que... Deja este ejemplo, es un ejemplo interesante, ¿sí? Es un ejemplo interesante, pero no ayuda a nosotros en el concepto, ¿sí? Porque está errado. ¿Sí? No hay ninguna contradicción. Él en el tiempo de Raman, la ciencia de él, pensaba que había una contradicción lógica entre el metal y la capacidad de volar. No vamos a estudiar ciencia antigua para entender por qué. Pero el triángulo con 4 lados está más claro, ¿no, Juan? Los que quieran después, cuando Doven trae el cuadrado de 4 lados, Shura las 10. solo las 10. a bola quadrada do chá. Con Rogala. Ahora, Ine. Igor quiere venir, Ine. Vamos ahora a seguir. Hay dos categorías. Categorías de cosas imposibles, categorías de cosas posibles, ¿no, Juan? Hay una cosa que es obligatoria. Sim. Uau. Ok. Não, Yo- No nosso mundo. Ah, ok. Un origen? Yo podría imaginar un mundo donde no hay aire. No. Sim. Todos os outros. Puedo imaginar. Por ejemplo. Un mundo lleno de agua, por ejemplo. ¿Puede imaginarlo? ¿No hay aire? Tem oxigênio ainda. ¿Hay aire? Aí Tem oxigênio. oxigênio. Aire es una cosa, oxígeno es otra, ¿no, Juan? ¿No, Juan? ¿Qué diferencia? É, de certa forma, mais ou menos. Forma. Juan. Yo voy a hacer una pausa un minuto. Gente, hay una regla en mis clases que después de 10 minutos que empezó la clase, nadie puede más entrar. Entonces, ahora no voy a sacar a nadie porque no había avisado antes. ¿Ah? Sí. Pero 1 o 2 personas. Hoy también retrasamos un poco la clase. No, yo también no estoy 100% bien. Pero sepan, para las clases que vienen, por favor, 10 minutos ya no pueden entrar. No es personal, es solo porque es mitad de la clase. ¿Entendés? Queda para acá. Volvemos. Tishmau, aire es algo que podría haber un mundo sin aire, David. Mundo sin aire es posible. Es como la medusa. Yo puedo imaginar un mundo sin aire. Ok, habría que haber otro tipo de seres que no tienen que respirar. Y la idea de él que un mundo solo con agua es bien posible. É que é mais difícil, a gente já encontrou milhares de planetas e nenhum Não, é habitável, por quê? Porque não tem nada. Habitado por humanos, ¿no? Não, tipo, não tem vida. No, pero está ahí el mundo sin vida y sin aire. Es posible. Entonces, podemos discutir un poco más detalles. Tú quieres decir que... Ahora, la idea de algo que es obligatorio la existencia tiene que ser igual al triángulo de 4 lados al revés. Tiene que ser algo que la definición de la esencia de él obliga que él existe. Es imposible definir la esencia de esto sin saber que el obligatoriamente existe en la práctica.
nosotros no conocemos nada así, ¿no? Pero entendemos el concepto, así como el Talvez triángulo. Talvez nós outros. Só Para eu penso existir, que- para eu existir, eu não poderia existir de outro jeito se não fosse com meu pai comigo. Pero podrías no existir. Poderia não existir, mas para eu existir, então teve que ser desse jeito. Pero entonces, si puedes no existir, sos una existencia posible tú. Ah, sim, mas é porque você falou. Ah, você quer uma existência obrigatória de sempre? Sí. Que sempre existiu, sempre existirá? Sí. Y es imposible que no exista. El concepto está claro, ¿no, Juan? Ahora, si bien cerrado en un minuto, estamos hablando de esto, ¿no? Que Dios tiene una existencia que es mucho más real y verdadera que la de nosotros. Y nosotros somos posibles y Él es obligatorio. Aparte, Él no necesita ninguna cosa y nosotros necesitamos cosas, causas. Yo quiero mejorar un poco más el concepto. Dime, ahora yo quiero llegar más cerca de la definición del Rambam. Miren alrededor del mundo, vamos a volver a nuestra imaginación dirigida. Miren al mundo, ustedes están caminando en una playa calientita, la arena está buena, así, el sol, así. No en el invierno de Jerusalén, y están ahí, papá. Ustedes en Río de Janeiro, en algún lugar, encuentran a Segal sentado tomando sol, así, solo de zunga, así. Papá, ustedes se sienten bien, ¿sí? Es tranquilo, están seguros, están sintiendo el calor del aire abrazando a ustedes y a fe. Ahora, todas estas cosas que hablamos, ¿sí? Son posibles, imposibles o É obligatorias. impossível, Rabino Segal na praia. Ok, dejar a Segal en la playa, me metes a alguien que trabaja mucho, está todo el tiempo estudiando, preparando para nosotros cosas, pero ustedes se encuentran allá en la playa, ¿sí? Tranquilo, allá, con una cosa así reflejando el sol en mi cara para quedar más moreno, ¿sí? La arena, ¿es posible, imposible o posible, ¿no? La agua del mar, el aire, el sol, ustedes, la zunga, ¿sí? Posible, ¿no? ¿Hay alguna cosa que ustedes conocen en la vida de ustedes que no es posible? Todo es posible, ¿no? Entonces, todo lo que ustedes conocen necesita algo que va a hacer que esto exista. Por ejemplo, David, que es posible, Baruch Hashem existe, necesita que los papás de él van a causar la existencia de él, ¿no? Si no estaban los papás, no existía. El hermano de Joshua, por ejemplo, los papás, el tercer hermano, los papás no causaron la existencia de él. No existió. No tuvo el privilegio de tener una causa. ¿No? El standardista, alguien causó la existencia de él, existe, ¿no? Entonces el mundo es hecho de cosas que necesitan una causa todo el tiempo, ¿percibieron? Por lo tanto, todo en el mundo tiene existencia relativa. ¿Sí? Entonces, Raman quiere definir a Dios como la causa que yo tengo que imaginar que existe para que el mundo sea posible. Porque si ustedes piensan en el mundo, todo es posible, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Piensan en todos los objetos del mundo, como una colección. Está acá dentro de este círculo, más o menos un círculo, todos los objetos del mundo, ¿sí? Todo esto que está acá, ¿es posible o es imposible? ¿Es obligatorio? Posible. Entonces, todos necesitan una causa para existir. Entonces, hay que haber una cosa externa a esta colección de todo que está en el mundo para causar la existencia de todo que está en el mundo. Si no, no existiría nada, ¿no? Y en la práctica, ¿hay o no el mundo? Hay, ¿no? Miramos alrededor, está el mundo. Entonces, nosotros tenemos que imaginar, tenemos que admitir, postular, inventar que hay una causa externa al mundo para que exista el mundo. ¿Entienden el concepto? Entonces, el Raman define a Dios de esta forma. Ya que todo que está en el mundo depende de algo para existir, es posible. Nosotros estamos obligados para que la lógica funcione. No es imposible pensar lógicamente si no admitimos que hay una causa. ¿No? Entonces, esta causa está externa al mundo. Y ella es de alguna forma el creador, en el sentido que es la existencia que es necesaria para que todo exista. Ahora, esta causa, ¿es posible, obligatorio o es imposible? Tiene que ser obligatoria. Porque si él es posible, entonces también él necesita una causa. Y ahí hay que pensar que hay otra causa. Y si esta otra causa es posible, también ella necesita una causa. Yo sé. Hablé que las primeras clases son muy parecidas. Pero ¿entienden el concepto? Entonces yo tengo que decir que esta causa es obligatoria. Pero él va a hablar a ustedes de la obligatoriedad. Yo pienso que él va a hablar a ustedes de la causalidad. Es muy cerquita, las primeras clases son muy cerquitas, ¿sí? Porque hay que entender el libro, ¿qué voy a hacer? El Raman empieza igual. Pero entonces,
el Rambam habla, nosotros tenemos que admitir una causa y ella tiene que ser obligatoriamente existente. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene existencia más fuerte, nosotros o él? Él. Es calitativamente distinta, la existencia de él existe de verdad. La de nosotros es relativa. ¿Sí? Necesita una causa. Todo el mundo. Sería Dios. Sí, sí. Ahora miren cómo esto es exactamente lo que hizo Rambam. ¿Percibieron? Llegamos a un concepto y ahí dijo Isaac, ¿esto sería Dios? Nosotros leemos en el Rambam que hay una existencia, que ella es primaria a todas las existencias y ella es la causa de todo. Y si imaginamos que no está él, no está nada. Y si imaginamos que está solo él no necesita a los otros, esto es Dios. ¿Mejor? Exactamente lo que Rambam quiere hacer con nosotros. Entonces, punto a nosotros. ¿Sí? Ahora, yo quiero más un punto, más una cosa a decir. David preguntó ayer sobre el tiempo. Esta causa no es que ella necesite venir antes en el tiempo. Ella puede solamente ser lógicamente primaria. Es necesaria para los otros, ¿sí? ¿Entiendes lo que digo? Porque no puede decir que él está antes en el tiempo, porque también es la causa del tiempo. Solo para contestar tu pregunta. ¿No entendeste? Sim, mas o negócio é que é diferente do que a gente está falando, do que a gente falou ontem. Sí. O que a gente falou ontem, a gente estava colocando o tempo como um fator, Sí. sem ter o tempo. Agora a gente não está colocando o Sí, tempo. de a propósito, sí, pero hay que empezar. Ahora, el concepto este es importante no solo para discutir si hay pruebas, no hay pruebas. Yo solo quiero que ustedes entiendan quién es Dios. Yo quiero hacer más un punto antes de liberar a ustedes. Nosotros, sin embargo, ustedes logran ahora aún imaginar por qué Él es obligatoriamente existente. O sea, nosotros tuvimos que postular, de inventar que hay algo obligatorio existente, ¿no? Para que el mundo sea inteligible, sea entendible. Pero ¿por qué? Cuando ustedes piensan en Dios en separado, miren ahí la hora. ¿Sí? ¿Ustedes saben por qué Él es obligatoriamente existente? No es que es obligatoriamente existente, ya existe, desde ya existe. Yo quiero decir más. Nosotros llegamos a una conclusión de que no hay nada más parecido a toda la grandeza, todo lo que hay, ¿no? Que no está al alcance de lo que conocemos y las... Yo estoy queriendo decir más lo que decís. No es que Él está solo antes en el tiempo, Sí. es que para entender que el mundo existe y el mundo necesita una causa, yo tengo que suponer que hay una causa que no necesita causa, que es obligatoriamente existente. Então, pode colocar como se fosse qualquer estrutura precisa de uma base. Se não tiver a base, não tem essa estrutura. Sí, pero la estructura misma necesita que alguien la ponga ahí en el lugar, Não, necesita una sim, causa. sim. É o que eu tô, tipo, você falou, entender como Deus é obrigatoriamente existente. Sim, assim como toda estrutura precisa de uma base. Sem a base, nada vai existir em cima. Pero no me contesta la pregunta. Ustedes están probando por afuera. Tú probás con un paralelismo. Yo probé mirando el mundo. Pero cuando miramos a Dios, ¿por qué Él es obligatoriamente existente? Hay nada que nosotros conocemos podía existir o podía no existir. Porque se ele não existisse... Nada existiría. Pero no sería podría por ser nada. que no existía nada y no Él y nada. No Você es. está falando Big Bang? No sé. Yo quiero decir a ustedes, Nada. lo quiero decir a ustedes así, que nosotros no entendimos, no logramos imaginar a Dios. No sabemos por qué Él es obligatoriamente existente. ¿Entendés? El DNA de Él, la esencia de Él que obliga a que Él existe, no la conocemos. O que faz Deus existir? Sí, lo que lo hace a Él, qué característica tiene Él que le hace a Él obligatoriamente existente. ¿Qué tipo en cuál órgano, Jalila, sí? Pero en cuál día del cuerpo de Él está este átomo. No sabemos, ¿entienden? No sabemos explicar esto. Entonces, yo quiero solo que ustedes perciban. Otra vez llegamos en el punto que a Dios no le conocemos 100%, pero a las acciones de Dios, a las midot, a los atributos, les conocemos. Sabemos que Él es la causa del mundo, es un atributo, es una acción. Sabemos que Él es obligatoriamente existente, es una acción de Él, pero no sabemos quién es Él en su esencia. Terminamos la clase hoy y mañana vamos a seguir con el Rambam. Vamos a leer un poco también. Alguien quedó queremos saber de las esferas celestiales, que no son los Dragon Ball, ¿recuerdas?